No, licenciado, no hemos empezado todavía. Sí, exacto. Bueno, entonces hemos terminado de delitos tributarios, ¿no? Ahora vamos a ver el tema 2, ¿ya? Bueno, este es nuestro tema 2. El sistema tributario, empadronamiento y regímenes tributarios. Bueno, del tema 1 les he subido los apuntes del tema. Todo lo que hemos visto en diapositivas está ahí, ¿ya? Gracias, licenciado. Los que han podido ver en la plataforma, entonces lo tienen ahí, ¿no? Y próximamente veremos la siguiente semana el examen. A ver, por si acaso, si algunos deben tener ya el texto, pueden encontrarlo, les decía, en Albazasín y después en Rapidín, ¿no? Sin embargo, a ver, su compañera que es responsable del curso, que me escriba, vamos a coordinar. Yo los textos los voy a tener ya, hasta el día miércoles los voy a tener. Pues, me va a escribir, por favor, al final de la clase, ¿ya? Está bien, licenciado. Ya tengo una lista de referencia de algunos estudiantes que quieren el libro y Ya, supongo que nadie más. entonces, Entonces le voy a escribir. bueno, entonces este es el tema 2, sistema tributario, empadronamiento y regímenes tributarios. El sistema tributario, ¿les estoy compartiendo? Sí, ¿no? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Sí, licenciado, se licenciado. puede observar. Antecedentes. La reforma tributaria establecida en Bolivia mediante Ley 843 de mayo de 1986 marcó el inicio del sistema moderno y novedoso que se vino ajustando paulatinamente hasta lograr crecientes niveles de recaudación. Entonces, esta es la ley que está en vigencia, que pone en vigencia nuestro sistema tributario, que es la ley 843. A partir de 1986, estamos creo algo de 35 años ya, ¿no? Con esta ley. Si no veo, 86, 96, sí, algo de 35 años. Y es uno de los principales logros de este sistema, se refiere a la reducción de los múltiples tributos y tasas que existían. Es decir, había, como dicen, ¿no? Antes de la reforma tributaria superaban los 400. O sea, diferentes tributos que se pagaban, ¿no? Solamente se han reducido a 7. Están en aplicación hoy dice, en día 16 impuestos. Tipos de impuestos creados por la Ley 848, promulgados el 20 de mayo de 1986, y reformulados mediante leyes como la Ley 1606, ¿no? Como la Ley 1606. El sistema tributario es el marco, ¿no? El marco, el análisis tributario.
por su alto grado de transversabilidad, supone la consideración e interrelación de variables referidas al campo jurídico, económico, político y social. Entre las más importantes tenemos las variables jurídicas, que son apoyadas por la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías, Ley de Clasificación y Definición de Impuestos. Esta es una ley muy importante, porque clasifica los impuestos, las competencias de los impuestos, ¿no? El Código Tributario, Ley 843 y la Ley 1606. Ley 1990, leyes y otras normas de entidades territoriales autónomas. Eso tenemos entre las variables jurídicas. Entre las variables económicas tenemos el modelo económico plural, competencias y potestades para crear tributos. Entre las variables sociales, la política de redistribución de ingresos tributarios, ¿no? O sea, los ingresos tributarios también de ahí se paga, ¿no? El bono sol, hay otros bonos que se están pagando. Los mejores bachilleres también, ¿no? Hay una redistribución entonces de los ingresos. Variables políticas, ideología del gobierno, la política tributaria, ¿no? Por eso que se creó también ahora el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Porque el gobierno tiene la potestad de poder crear tributos. Esas son las 4 variables dentro de la temática tributaria. Variables jurídicas, variables económicas, variables sociales y variables políticas. El sistema tributario es el conjunto ordenado, lógico y coherente de tributos. Es un contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Ese es el sistema tributario. Conjunto ordenado, lógico y coherente de tributos. Estamos hablando de los tributos que el Estado recauda. Los sistemas tributarios se construyen para generar flujos estables de ingresos tributarios. El objetivo primordial de un sistema tributario es recaudar los ingresos necesarios para financiar el gasto público. El objetivo primordial, dice, ¿no? Es recaudar los ingresos. Cada ciudadano debe aportar de acuerdo a su capacidad económica, es decir, todos los habitantes de un país, de un estado, deben aportar, pero de acuerdo a su capacidad económica. Por eso es que tenemos el IVA, por ejemplo, ¿no? Que está dirigido a todos los que realizan actividades económicas. Y el RCIVA es para aquellas personas que no realizan actividades económicas, sino trabajan en relación de dependencia o en forma independiente. A ellos se los complementa con lo que se llama el RCIVA. Entonces, en otras palabras, todos tendrían que estar pagando este tributo, ¿no? Que es el IVA. ¿Eh? Tanto los que realizan actividades económicas como los que trabajan en relación de dependencia o en forma directa, como un contribuyente directo, ¿no? Pues, de esa forma se enfoca en la parte jurídica para que todos paguen sus tributos. Eso es un ejemplo solamente del IVA. Solamente del IVA. Pero si hay personas que no trabajan, entonces por supuesto no pagan, ¿ve? Pero en teoría, todos los que están en la capacidad de, como dice, ¿no? De percibir ingresos, debería estar trabajando, ¿no? De generar una capacidad económica. Todos deberíamos pagar, ¿no? El sistema tributario está integrado por los siguientes elementos. Por la política tributaria, normativa tributaria y la administración tributaria. Entonces tenemos 3 elementos integrantes del sistema tributario. Política tributaria, normativa tributaria y la administración tributaria. La política tributaria se refiere a los lineamientos que definen la política tributaria, les decía, se refiere a los lineamientos
que definen los objetivos del sistema tributario. Además, lo orientan y dirigen. Diseña el sistema tributario. Define las características del sistema tributario. Analiza los indicadores del sistema tributario, es decir, cuál ha sido la recaudación de la gestión pasada, ¿no? ¿Qué impuesto o qué tributo es el que más ha generado ingresos? Formula y diseña el sistema tributario para la obtención de recursos para el Estado a través de tributos. Es lo que hace la política tributaria. La normativa tributaria constituye los principios generales que definen el conjunto de tributos constituido por las leyes, la estructura de los tributos y las relaciones de interdependencia de estos con los demás componentes del sistema tributario. Por ejemplo, cuando dicen leyes, se refiere, ¿no? El principal es la ley 843, ¿no? Pero también hay una ley que crea tributos, que es la ley 535 de minería, ¿no? De minería, la ley de minería. Esa ley crea, por ejemplo, el IDH, crea también las patentes mineras, ¿no? Las regalías mineras. Entonces, eso no está establecido en la ley 843, sino es otra ley. Es otra ley. Por eso dice, ¿no? Constituido por leyes. Entonces, el sistema tributario, si bien hay un principal, que es la ley 843, existen otras leyes también que crean los tributos o impuestos. Y las relaciones de interdependencia, dice, de estos con los demás componentes del sistema tributario. La administración tributaria son los elementos institucionales que se encargan de la recaudación de los tributos. Implementa la normativa tributaria. Se encarga del sistema tributario actual. Facilita al contribuyente el pago de sus impuestos, velando por la correcta aplicación de las normas. Eso es lo que hace la administración tributaria. Se encarga de recaudar los tributos. Entonces tiene que socializar, ¿no? O sea, tiene que llegar a los contribuyentes, ¿no? De diferente forma para instarles que cancelen sus tributos. Es como una alcaldía, ¿no? Para pagar el impuesto municipal, ¿no?, de las viviendas de la gestión pasada, creo que había un descuento del 10%, ¿no? Luego va a ser 5%, luego ya no va a haber descuento. En cambio, en el alto, el descuento es 20%, ¿no? Entonces, eso es lo que es la administración tributaria. Cuando nos referimos a administración tributaria, no solo nos estamos refiriendo al servicio de impuestos nacionales. De acuerdo a las competencias que asigna la ley de clasificación, ¿no? Hay competencias nacionales, ¿no?, competencias departamentales, competencias municipales. Entonces, un municipio, una alcaldía en este caso, también tiene que ver con la recaudación de los tributos. De la misma forma, la gobernación. ¿Qué recauda, por ejemplo, más la gobernación? Las regalías mineras, ¿no? Las regalías mineras. Por cada gramo de oro, tienen que pagar una regalía minera. Pero como el oro se lo llevan en sus bolsillos, prácticamente pierde la paz, ¿no? Estas regalías. No hay un control. No es como el estaño, no la plata, sino que el oro se lo llevan así, ¿no? ¿Se acuerdan que un chinito se lo estaba llevando no sé cuántos kilos de oro, ¿no? Y lo han soltado, ¿no ven? Los tribunales al chinito. Se lo han llevado el oro, ¿no?, sin pagar regalías, ¿no? Entonces, administración tributaria se refiere a todas las instituciones que están involucrados con la recaudación, o sea, con la parte tributaria. Tipos de regímenes. Respecto a los impuestos, se establecen el régimen general y régimen especial, los más principales, ¿no? Los más principales. De acuerdo a la ley 843, son parte del régimen general
todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan una actividad económica, exceptuando las actividades económicas que pertenecen al régimen especial. Dichas actividades económicas son las que emiten factura, es decir, todos aquellos que están en régimen general y que realizan actividades económicas en el día a día, pertenecen, dice, a este régimen y además emiten factura, ¿no? O nota fiscal, ¿no? En cambio, las que están en el régimen especial no emiten factura. Dentro de este régimen, los contribuyentes se clasifican según lo establecido en el Decreto Supremo 24.603. En PRICOS, principales contribuyentes, GRACOS, grandes contribuyentes y resto de contribuyentes. Régimen especial. Los regímenes especiales han sido creados para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de ciertos grupos de contribuyentes que no tienen la posibilidad de llevar registros contables. No elaboran sus estados financieros por sus diferentes particularidades. Las actividades económicas pertenecientes al régimen especial son las siguientes: régimen tributario simplificado, sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado. Tenemos entonces estos tres regímenes especiales. Ellos no emiten factura o nota fiscal. Creación y características y estructura del número de identificación tributaria. Dice, ¿no?, la normativa: se autoriza al Servicio de Impuestos Nacionales a la sustitución del número de registro único de contribuyentes, así se llamaba antes, RUC, por el número de identificación tributaria. Como una palabra cambia todo, ¿no? Registro único de contribuyentes, número de identificación tributaria. El objetivo perseguido a través de un nuevo padrón nacional de contribuyentes es el de contar con información adecuada que permita ejecutar las tareas de recaudación, control, verificación y fiscalización. Toda persona natural o jurídica que tenga actividad económica y o se relacione con algún impuesto debe contar con el número de identificación tributaria. La persona natural o jurídica que realiza actividades económicas debe obtener el NIC. Debe obtener el NIC. El artículo 25 dice: créase el número de identificación tributaria NIT sobre la base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que sustituya al actual número de registro único de contribuyentes SUB y que inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos cuya recaudación, fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales, a quien se autoriza llevar adelante el programa de empadronamiento. Es decir, el único autorizado para empadronar es el Servicio de Impuestos Nacionales. No es la gobernación, no es los municipios. Entonces es el Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacional, por resolución normativa del Directorio 1013 del 2003, en los siguientes artículos dice: resuelve. Artículo 1. Creación del NIT. La clave única NIT, número de identificación tributaria, permitirá identificar inequívocamente a los contribuyentes y estará compuesta según los casos de la siguiente manera: para personas naturales, propietarios de empresas unipersonales y sus asociaciones individuales, el número de carnet de identidad más códigos de control asignados por la Administración Tributaria. Ejemplo, ¿no? Si mi cédula de identidad es 75944996, mi NIT va a ser el mismo, 75944996, más estos 3 dígitos que asigna el Servicio de Impuestos Nacionales. Puede ser 010, 011, 012, 013, 014, 015, 9, más estos 3 dígitos, en caso de personas naturales.
Para personas jurídicas extranjeras, personas naturales como Zoom y propietarios de empresas unipersonales como Zoom, por un número y códigos de control otorgados por el incentivo tributario. Igual, ¿no? También impuestos, servicios de impuestos nacionales asignan. Dice un número y códigos de control otorgados por la administración tributaria. Características. Dentro de nuestro sistema tributario existen distintos regímenes para que los contribuyentes se inscriban de acuerdo a sus características particulares. Estos regímenes son régimen general, régimen tributario simplificado, régimen sistema tributario integral y régimen autocad unificado. Estos son, digamos, los regímenes existentes general, ¿no? Y estos tres que son especiales, regímenes especiales. Para obtener el número de identificación tributaria, lo primero que se tiene que hacer es preguntarse qué actividad se realizará. También saber claramente qué servicio se ofrecerá. Las actividades que uno va a realizar y el servicio que va a ofrecer. De acuerdo a eso, el servicio de impuestos internos le va a decir, está sujeto a estos tributos, a estos impuestos. ¿Eh? Al IVA le dirá, al IT, al RCIVA y al IUE, principalmente, esos cuatro. ¿No? Esos cuatro principalmente. Estructura. Estructura del número de identificación tributaria. Se entiende que únicamente deben registrarse las personas o empresas que desarrollen una actividad económica habitual. ¿A qué nos referimos cuando decimos habitual? ¿No? En el día a día. Por lo que deben tributar, dice, o que tengan relación con uno de los impuestos actuales en vigencia. Ejemplo, él se iba como agente de retención, es que se tiene dependencia. En teoría, toda empresa debería tener un dependiente mínimo, ¿no? El quien vende, el quien atiende, ¿no? Si tiene dependencia, debería asegurar en las casos de salud. En teoría es eso, ¿no? Pero en la práctica no, ¿no? Tampoco deben inscribirse las personas que obtengan ingresos únicamente en relación de dependencia, empleados. No pueden, no deben. Pues será la empresa quien efectúa las retenciones y pague mensualmente los impuestos correspondientes. Inscripción. Cuando se inicia una actividad empresarial lucrativa, no, la primera obligación es de inscribirse en las oficinas de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales SIM para obtener un número de NIT. Puede ser como persona natural o como persona jurídica. Pero, sin embargo, antes hay que obtener la homonimia. ¿Vale? Antes era empresa. Ahora ha creado otro nombrecito, ¿no? Otra institución, el gobierno. Entonces, ellos nos tienen que decir cuando es más que todo jurídica. Con esta razón social va a ser mi empresa. Por ahí ya existe con ese nombre, ¿no? Entonces, hay que sugerir unos 2 o 3 nombres, del cual, o sea, que queremos que se llame la empresa, o su razón social, y en este caso, ex una empresa, nos va a decir, sí, ok, adelante, ¿no? En alguno de esos nombres. Concepto de personas naturales y jurídicas. ¿Qué es una persona natural? Es aquel ciudadano, dice, común y corriente, que está identificado con su nombre y apellido. Como CNP, Pérez, Hernán López, etcétera, ¿no? Titular de derechos y obligaciones. ¿No? O sea, aquí donde está, la normativa me está diciendo ya que aquella persona natural o jurídica que ha obtenido el número de NIT es el titular de derechos y obligaciones. ¿No? Persona jurídica es la formada por la asociación de varias personas en un organismo o una sociedad, la que es identificada por su nombre comercial o razón social. Por su nombre comercial o razón social. Como ser Dulces SRL, Plasmar. Siempre la razón social va a estar casi con el objetivo que tiene la empresa, ¿no? Si dice Dulces, quiere decir una empresa que distribuye dulces, ¿no ve? Plasmar, es una empresa que hace plásticos, fabrica plásticos, ¿no?
Por ejemplo, la CBN, ¿cómo es la Cervecería Boliviana Nacional? CBN. Dice Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, ¿qué hace? Cerveza, ¿ve? Con objetivo 130 nacional. ¿Eh? Mediante instrumento público, dice, ¿no? Mediante instrumento público, denominado testimonio de constitución, protocolizado ante notario de fe pública, a la que la ley reconoce como sujeto de derecho y facultades a contraer obligaciones civiles y comerciales. Es decir, las personas jurídicas cuando se juntan entre varias personas, ¿no?, debe crearse mediante un instrumento público denominado testimonio de constitución. Testimonio de constitución. Este testimonio de constitución tiene que ser publicado, ¿no?, en un periódico de circulación nacional, ¿no?, la normativa. Pero sin embargo, más que todo testimonios vamos a encontrar en el periódico La Jornada. Esa es su única función, ¿no?, de ese periódico. Casi todas las empresas sacan ahí en ese periódico su constitución, su disolución, incremento de capital, ¿no?, modificación. Si ustedes gustan, pueden comprarse, ¿no? Ahí por la Plaza Murillo, creo que ese periódico, en esos puestitos. O en reloj de la Pérez. ¿Qué más? Tal vez aquí alguna consulta, que es una persona natural, persona jurídica, ¿se comprendió eso, jóvenes? ¿Pues alguna pregunta? Sí, licenciado, está claro. Todo claro ya. Ok. Sí, licenciado. Sí, registro de contribuyentes. Bueno, el Servicio de Impuestos Nacionales ofrece el acceso a la oficina virtual. Ya nos podemos registrar ahora para obtener mediante la oficina virtual, ¿eh? Y sin necesidad de ir por impuestos, pero de la misma forma hay que ir nomás a impuestos llevando los documentos originales que pide, ¿no? Es la opción en la cual le permitirá realizar sus trámites de forma telemática, manteniéndolo informado a todo momento del estado del mismo. Actualmente la oficina virtual le brinda los siguientes servicios: inscripción, actualización, modificación de información al padrón biométrico nacional, ¿no?, presentación y consulta de declaraciones juradas, consultar por situación tributaria, consultar su extracto tributario, certificación del padrón nacional biométrico digital del contribuyente, certificación de declaraciones juradas, presentación de declaraciones juradas, para que envía documentos, ¿no? Entonces, es lo que hace actualmente, ¿no? Actualmente incluso hay algunas cosas más que ya se puede realizar, pero todo es vía oficina virtual, vía oficina virtual. Regímenes de contribuyentes sujetos de inscripción. ¿Quiénes deben inscribirse para obtener el número de NIF? Son estos: los que están en el régimen general, régimen tributario, sistema tributario integrado y régimen agropecuario unificado. Estos son los regímenes que deben contar con inscripción en padrón biométrico, ¿no? Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes. El titular o representante legal que desea obtener su número de identificación le envía la solicitud de inscripción vía, en este caso, vía oficina virtual, ¿vale? Al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital desde la oficina virtual. Este debe apersonarse a las oficinas del SIN de su jurisdicción, portando los requisitos correspondientes en originales. Pues debe presentarse en originales, ¿no? Ahora vamos a ir analizando cada uno de ellos. Régimen tributario simplificado. Requisitos y condiciones generales. Estas son las actividades que consideran, ¿no?
simplificado. Comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos. El régimen tributario simplificado, requisitos. El régimen tributario simplificado fue creado mediante o según el decreto supremo 24484 del 29 de enero de 1997, modificado por el decreto supremo 27924, ¿no? Y el decreto supremo 3698. Para facilitar el pago de impuestos de un determinado sector de consumidores, el régimen simplificado se aplica únicamente a personas y no a empresas. El régimen simplificado solo se aplica, dice, a personas. Condición general, pertenecen al régimen tributario simplificado las personas naturales. Un ejemplito, que tienen habitualmente una de las siguientes actividades. Que se dediquen a la actividad de artesanía como comerciante minorista y vivanderos. Estas tres actividades se consideran dentro del régimen tributario simplificado. Artesanos. Artesanos. Son aquellas personas que ejercen un arte u oficio manual trabajando por cuenta propia en sus talleres o domicilio. Ejemplo, un sastre, un bordador, un sombrerero, ¿no? Y otros, ¿no? Aquí tenemos un sombrerito, ¿no? Aquí tenemos unas figuritas talladas, ¿no? Aquí está tallando, ¿no? Este que está haciendo el tallado es un artesano, ¿no? Es un artesano. Un bordador, dice, ¿no? Pero ahora que ya se autorizó la fiesta del gran poder, bueno, los bordadores que se consideran estos artesanos van a tener bastante trabajo, ¿no? Sombrereros igual para los cholitos. A ver, ¿cuántos tenemos sombrero borsalino, jóvenes? Vayan averiguando más adelante vamos a necesitar esa edad, ¿no? O los que bailan, las morenadas. Comerciantes minoristas. Comerciantes minoristas son todas aquellas personas que desarrollan actividades de compra-venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en vía pública. Aquí tenemos un mercadito, por ejemplo, ¿no? Aquí que está vendiendo celulares, ¿no ve? Celulares. Más adelante igual vamos a ver. Por el momento, estos deberían estar comprendidos como comerciantes minoristas, ¿no? Vivanderos. Aquí está el lapicito, ¿no? Son aquellas personas que expenden comida, bebida y alimentos en kioscos y pequeños locales, ejemplo. Venta de alimentos en pequeños snacks, kioscos y otros de la misma naturaleza. Hay alimentos que siempre van a encontrar cuando ya sea, o cuando tal vez pasan por ahí por la Montes, antes de entrar en la puerta hay un kiosquito que venden chorizos, ¿no ve? Eso es, por ejemplo, estaría categorizado en esta categoría en vivanderos, ¿no? Requisitos y condiciones para pertenecer al régimen simplificado. Hay ciertos requisitos para pertenecer a este régimen, ¿no? Uno de ellos es este. Se deberá considerar, dice, los siguientes aspectos: capital, precio unitario del producto y total de ingresos anuales, ¿no? Y total de ingresos anuales. Capital y categorías. El capital del sujeto pasivo que está destinado a su actividad económica debe estar comprendido entre los 12.001 hasta un máximo de bolivianos 60.000. ¿No? Eso es. 12.001 hasta un máximo de bolivianos 60.000. Entonces, señora que vende sus refresquitos ahí por la calle, ¿no? Un baldecito, ¿tendrá este capital? No, no ve. Pues esa señora no necesita inscribirse, ¿no?, al padrón biométrico. ¿Por qué? Su capital debe ser 200 pesos, 100 pesos, ¿no ve? No está en la obligación de inscribirse. Pero hemos visto ahí una persona que vende celulares, ¿no ve? ¿Tendrá este capital nomás? Más adelante veremos, ¿no ve? Entonces, hasta a los del régimen simplificado se les clasifica de 12.000 a 60.000.
Estas las categorías, ¿no? Hay 6 categorías, 12.001 a 15.000, 15.001 a 18.700, 18.701 a 23.500, 23.501 a 29.500, 29.501 a 37.000, 37.001 a 60.000, ¿no? Precio unitario del producto. El precio unitario de los productos vendidos no debe ser mayor a los siguientes montos, ¿no? Precio unitario, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? A ver, ¿ya han averiguado? Precio unitario del artesano, dice, debe ser 1640. A ver, un precio de un traje, a ver, un traje para el año pasado o anteaño pasado, salieron bachilleres, ¿por cuánto se los han hecho hacer? Todos seguramente se han hecho hacer, tanto las mujeres y varones, un trajecito de la promoción, ¿no ve? Ahora, los que bailan en las entradas de Gran Poder 16 de julio, no, pues creo que cada fiesta se hacen, ¿no? 2 trajes. A ver, depende de las zonas, ¿no? A ver, alguien, zona sur, a ver, ¿cuánto cuesta por la zona central hacerse hacer un traje jóvenes? De 800 a 1000, licenciado. A ver, ¿a vos cuánto te ha costado? ¿No? Depende de las zonas, ¿no? Por ejemplo, en el Alto debe estar por los 350, 400, ¿no ve? Por Villa Balazos, ¿cuánto estará, no? ¿Se estará unos 500? ¿Conocen por dónde es Villa Balazos, jóvenes? No, licenciado. A ver, ¿alguien que conozca? ¿Dónde es Villa Balazos, jóvenes? Los que viven en esa zona, a ver, pronúncianse. ¿Ah? ¿Nadie? Nadie. Villa Victoria. Victoria, Villa Victoria. licenciado. Sí, Villa Victoria, sí. Por zona central debe estar más o menos por los 600, por los 700 debe estar, ¿no? El expresidente Evo, ¿con cuánto sería hacer sus trajes, no ve? Más de 2.000, 3.000 bolivianos. Entonces, eso dice, ¿no? Aquellos, digamos, artesanos que su precio unitario sea mayor a 640 bolivianos, ya no se consideran como del régimen simplificado, ¿no? Por ejemplo, un sombrero borsalino, a ver, ¿cuánto está? Jóvenes, los que bailan, las señoritas que bailan de cholita en las entradas, un gran poder del 16 de julio. ¿Cuánto creen que está? ¿Alguien tiene una idea? Esta mañana decían noticias, ¿no? Ahora, la entrada del gran poder, por ejemplo, va a necesitar, dice, seguridad física, dice, privada. Entre 20 a 30, dice que por fraternidad. Porque las señoras vayan enjolladas, ¿no? Justamente los sombreros cuestan caro, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una idea cuánto cuesta un sombrero borsalino?
400 a 500, licenciado. Ya, debe estar entre 400 y 500, pero no el borsalino, ¿no? El borsalino debe estar entre 1000 y tantos. Si es artesanos, por ejemplo, ya no deberían pertenecer a esta categoría, ¿no? Ya te digo. Comerciantes minoristas igual, dice, ¿no? 480 el precio máximo unitario. Los vivanderos igual, un plato 148 bolivianos, ¿no? Máximo. Si pasa eso, allá. Debería estar en régimen general, ¿no? Entonces, si el precio unitario dice es mayor al indicado, ¿no? De estos tres, el contribuyente pertenece al régimen general y debe emitir factura. Otro de las condiciones, ingresos anuales. Ingresos anuales. La suma de las ventas de todo el año no debe superar los 184.000 en cualquiera de las tres actividades. Eso dice la última modificación. No debe superar 184.000. Inscripción al régimen tributario simplificado. Las personas naturales que desean obtener su número de identificación tributaria o unificar sus datos deben a personas del Servicio de Impuestos Nacional, ya hemos dicho, ¿no? Mediante, en este caso, mediante virtual, ¿no? Oficina virtual. El Servicio de Impuestos Nacionales, por resolución normativa del directorio, ¿sí? Establece los siguientes requisitos. Documento de identidad vigente, ¿no? Para los nacionales o con la extranjería, factura de aviso o cobranza de consumo de energía eléctrica y CRUX de domicilio. Son los requisitos generales, ¿no? El monto a pagar, ya habíamos dicho que habían categorías. De acuerdo a esas categorías, los impuestos que le corresponde pagar a los consumidores del régimen tributario simplificado se resumen en una cuota fija a pagarse cada 2 meses, o sea, bimestrales, entonces, ¿no? Cada 2 meses. La alícuota es cuota fija. Hasta el 10 del mes siguiente del bimestre vencido en la boleta de pago 4.500. Que varía en función al capital. Existen distintos montos a pagar de acuerdo al siguiente detalle. La primera categoría, 47. Segunda, 90. Tercera, 147. Cuarta, 158. Quinta, 200. Y la sexta categoría, 350. ¿No? Y esas son las categorías. Los montos a pagar. Modalidad simplificada. Este es uno de los. Simplifica. Para el pago de la boleta 4.500 del régimen simplificado, la resolución normativa del directorio aprueba la modalidad simplificada para el pago de impuestos del régimen tributario simplificado, sin la necesidad de presentar la boleta de pago fiscal 4.500. O sea, no es necesario llenar físicamente. ¿Vale? El artículo 3 de la resolución normativa del directorio establece que los contribuyentes del régimen tributario simplificado, al momento del pago deberán proporcionar al cajero de la entidad financiera autorizada el número de documento de identidad o el número de identificación tributaria NIT para que se genere el comprobante del pago correspondiente. Es decir, automáticamente ya se genera esta boleta, ¿no? Para pagar. Ya no es necesario llevar llenado el formulario como era antes, ¿no? Esta resolución modifica, ¿no? Ahora ya uno se acerca personalmente a una entidad financiera y paga, ¿no? Ejemplo. La señora Elizada Vera Quiroga Figueroa tiene la actividad de venta de barrotes con este número de NIT, que se encuentra inscrito en la categoría 4. Decide cancelar el impuesto por el cuarto bimestre del año, el 10 de septiembre. Se pide llenar boleta de pago. Físicamente así debería llenarse la boleta de pago, ¿vale? El nombre, el NIT, el periodo y el año. Y aquí la categoría, ¿no? Luego, el importe de la cuota. Y aquí tenemos el total 158 y el pago 158. ¿No? Sí debería ser en teoría, ¿no? Pero ahora ya no es necesario llenar, decíamos, ¿no? Uno se acerca a la entidad financiera y paga. ¿No ve? Bueno, a ver. ¿Hasta ahí alguna consulta? Hasta
¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Cuántos están? ¿Cuántos estamos? Estamos Creo que normalmente. todo está claro, licenciado. Sí, ¿no? Sí. A ver. ¿Continuamos o quedamos aquí? Deberíamos quedar ahí, por favor. Sí, ¿no? Bueno, para evitar que gasten sus megas, vamos a quedar aquí, jóvenes, ¿ya? Nos vemos el día miércoles. Anoten. Muchas gracias, licenciado. Estamos Hasta el quedando miércoles. Licenciado. hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Licenciado, hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.